porque hoy tenemos entrevista especial, ¿sabe? Porque se ha venido incluso desde otro departamento. Lo hemos traído desde La Paz, a quien admiramos mucho, queremos mucho. Vamos a estar hablando un poquito de su larga trayectoria. Él es Irgen Pastén y está con nosotros. Querido Irgen, te saludo, qué gustazo tenerte en el set del Teles Streaming. Hola Dani, ¿cómo estás? Alejandra, buen día. Para mí es el gusto, ¿sabes? Sí. Es un encanto especial para mí llegar a Cochabamba. Ah, qué lindo. Hace 19 años, van a ser 19 años que yo he dejado de vivir en Cocha. ¿Vivías aquí en Cocha? Sí, viví 13 años en Cocha. Wow. Y yo le tengo un cariño muy especial a Cochabamba. ¿Conoces muy biencito especial. entonces Cochabamba? No, todo. Si quieres yo te llevo. Me puede enseñar, pero claro, si has vivido lindos años acá. Claro. Ahora no sé pues si los restaurantes de mis tiempos seguirán habilitados. Creo que no, creo que alguno que me habías comentado. ¿Sigue? ¿Has averiguado? No, ya no he podido averiguar, pero sé que algunos ya no están, ¿no? Ya, bueno, te vamos a llevar a este chilamisito que es lo mejor de lo mejor, ¿no? Bueno. Sí. ¿Cómo estás, querido Irgen? Definitivamente un periodista al que personalmente creo que Daniela y yo admiramos mucho. Gracias. Con una trayectoria larguísima, seguramente con No digan muchas... pues larga. La gente. Con muchas historias que contar. Es que has empezado jovencito. Larga en poco tiempo. Ya, bueno, Larga así en sí poco va. tiempo. O vamos a decir, ha empezado pues a sus 12 años. Y así de periodismo. Desde la cuna. Desde la cuna. Pero definitivamente, seguramente hay esas historias que uno se las guarda, que las atesora. ¿Cómo ha sido estos años en el periodismo y cómo ha cambiado y ha mutado también el periodismo en todos estos años que tú has estado? Uy, a ver, yo he comenzado haciendo radio acá en Cochabamba. Para que más o menos, lo que yo te voy a contar, Ale, es una historia solamente, ¿no? Porque yo sé que tú no la has podido ver. Claro. No, Yo también, Irgen, Bueno, ambas. Yo sé que tú has visto un poquito, Lali, pero Lali seguramente que no la ha visto. No está ni en planes. ¿Sí? Tal vez ni en plan. Yo empecé a trabajar en Radio Estrella. Ya. Y el eslogan en ese tiempo de Radio Estrella era la radio que nunca duerme. Y claro, era la única radio que transmitía 24 horas, Wow. ¿no? Hoy tú tienes la posibilidad de hacer una programación 24 horas yendo media hora a la radio, ¿no? Programas Claro. y vuelves al día siguiente. Pero en mis tiempos no podías hacer eso, no había automatización y tú tenías que estar las 24 horas tenía que haber una persona ahí, ¿no? Porque terminaba una canción, tenías que poner la siguiente canción, terminaba esa canción, tenías que poner la publicidad, cada publicidad venía en un cassette. ¡Qué trabajo! Y era Irgen. cambiar. Era bien interesante porque el cassette, yo me acuerdo de esos cassettes, nosotros los denominábamos C0. Porque en ese cassette tú retrocedías, ponías play y empezaba la publicidad. Entonces tenías que desarmar el cassette, cortar la cinta exactamente donde estaba. ¡Qué locura! Volver a ponerla y ya tenías y tenías así como unas gradas de cassettes, ¿no? Con todas las empresas publicitarias. Tu organización ahí Sí, de... claro. Después tenías en este otro lado Lo que hoy las es tu tanda transiciones. comercial tenías en físico. Claro, sí, las transiciones. Y tú mismo tenías que hacerlo todo. Pero claro, entonces ibas a la pausa y tenías tu tablero de publicidad. Viene esta. Bueno, viene la otra, ibas marcando, ¿no? Entonces ya habías ido a publicidad, tenías tu transición de la radio y volvías con una canción. Ya. Wow. Eso es lo que pasaba todos los días. Pero imagínate, yo me acuerdo que había el turno de 8 de la noche a 12 de la noche. Venía otra persona a las 12, otro operador. A mí me tocó ese turno cuando empecé en radio, Justo. de 12 de la noche a 4 de la mañana. Entonces tenías que estar y a las 4 de la mañana llegaba tu reemplazo hasta las 8 de la mañana. ¿Y nunca te dormiste, Irgen? Es claro, sí. Porque ahí no podías ni dormir, ubicas que tenías Claro. que No, dormir todo. pero sabes que nosotros pues teníamos como operadores Mañas. algunas mañas. ¿Ah, sí? Habían discos LPs grandes que digamos en una cara tenían un enganchado y Ay, duraban 20 minutos. Entonces ponías así dormir. Te echabas a dormir. con tu alarmita, me imagino, incluso esas alarmitas en el reloj, ¿verdad? Con un ojo pues tenías también y terminaba la canción, ¿no? Entonces Claro. así dormías por lo menos unos 10, 15 minutos. ¿Me permites un ¿no? paréntesis? Sí, claro. Guaguas del canal, y ustedes que se quejan, y ustedes lloran, escuchen estas sabias historias, por favor. Podemos continuar. Y bueno, ¿qué es lo peor que te pasaba? Que tú entres a las 8 de la noche,
esperes a tu reemplazo a las 12 y tu reemplazo no llega. No llegue. ¿Qué ha debido pasar? Claro, eran 4 horas adicionales. Y que te cuelgue el de las 4 de la mañana, porque me pasó. Ay, no. Y te tenías que quedar hasta las 8. Y el de las 8 llegue 1 hora después, 9. Imagínate, trabajabas desde las 8 de la noche hasta las 9 de la mañana seguido. No podías dejar la radio. No podías, pues. Dejabas la radio y te despedían. Porque además los compromisos publicitarios y todo aquello, es decir, no es como que no, ni modo, no ha llegado, me voy, no. Entonces, es son grave. historias lindas que así empezaste, me imagino, claro, acá haciendo radio. ¿Y cómo aprendiste? ¿Alguien te enseñó o cómo surge en ti la pasión por la comunicación? Desde colegio. Cuando yo estaba en La Paz, había una radio que para mí y para muchos es el semillero de los locutores. La Estéreo 97. Ay, la escuchaba mucho, sí. En colegio nosotros escuchábamos la radio, ¿no? Yo recuerdo, digamos, lo mejor que tenía la radio era una radio musical. Había llegado de Estados Unidos un gran amigo, Ramiro Tarifa, y él trajo un formato desde Estados Unidos que se denominaba el Chofori. Entonces el formato Chofori rompía las reglas de la radio, porque hasta ese entonces la radio era un operador y un locutor. Entonces fusiona eso y vuelve al operador locutor en DJ. Entonces él mismo hacía controles y él mismo hablaba. Esa era la innovación. Claro. Entonces, para darle mayor dinamismo, hasta antes de esa época, los locutores, digamos, un programa musical, ¿no? Hemos escuchado a Leo Dan con esa hermosa canción, y empezaba a hablar, ¿no? Vamos a escuchar a continuación a Rafael con esta hermosa canción. Y soltaba la canción. Entonces, la dinámica que le pone el formato Chofori es hacer intro y extra de una canción. Entonces, está sonando una canción, antes de que termine yo empiezo a hablar, bueno, esta canción le pertenece a Donna Sá, y yo engancho, mientras estoy hablando, engancho la otra canción. Entonces, empiezo a hablar y eso se llamaba posteo, ¿no? Tú tenías que saber contar los beats. Entonces, tú ya sabías cuándo entraba el beat y dejabas de hablar. A continuación vamos a escuchar a Expose. Y te callabas y empezaba a cantar. Entonces esa era la innovación del formato. Que le gustó a la gente, ¿no? Que le encantaba, ¿no? Y le encantaba. Entonces es Panamericana Estéreo 97 la que sale con este formato. Y a todos les encantaba. Y es un boom. Sí, y la novedad, y además que empieza el gusto por la música en inglés, ¿no? Que no muchas radios te ofrecían en La Paz, ¿no? Porque también era difícil acceder a música, pues. No es como ahora que uno baja el internet, qué canción, la canción reciente que han sacado hace Busquen 2 minutos. en YouTube. Busquen en YouTube, Spotify, no sé qué cosas hay. Ahí, Antes, ¿cómo hacían? Si tú querías tener la canción, tenías que estar preparando tu radio. Y empezar a grabar. Sí, tenías la canción, ¿no? Y luego regrababas sobre el mismo cassette cuando querías otra canción, pero no te quedaba de otra. Sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, mi papá me contaba y me decía, si yo tenía una parrillada, ya teníamos que, mi amigo era el dueño de la radio, me dice, entonces yo llamaba a la radio y pedíamos nuestras canciones. Tenías un poco de influencia, los que no teníamos influencia y además era todo como que, a ver, la radio misma, la que te está poniendo la música, tenía que conseguir este material, pues sí. Sí, había suscripciones. Las radios tenían suscripciones con diferentes empresas y estas suscripciones pagadas le permitían a la radio tener, digamos, de forma quincenal o mensual listas de canciones. De ahí sale la Billboard, por ejemplo, ¿no? Entonces te llegaban las canciones de la Billboard, las canciones que van a sonar más. Y tenías todos los artistas en un solo disco que de ahí sale, ahora todo tiene sentido. Yo no todo sabía para Alejandra. Entonces, ¿qué era lo interesante? Que la radio, la Estéreo 97, presentaba trimestralmente el ranking. Pero era increíble porque otra cosa que no has conocido, querida, pobre Al, son los carretes. Son unas cintas, así, las debí ver en una foto, ¿no? Son unas cintas grandes que te permitían editar 4 canales, ¿no? Independientes. Entonces se grababan las canciones y el ranking, lo interesante del ranking era el recuento. Entonces el recuento, las 20 mejores. A continuación, bueno, digamos que estoy presentando las 20 mejores del semestre, o en este caso las 20 mejores del año. Entonces, cuando estoy en el puesto 10, te presento el recuento de las
del 20 al 11. Entonces, suelto ese recuento. Ahí vas. Era increíble la producción, porque claro, yo no he participado de eso, pero ya los amigos que han sido parte de la Panamericana me contaban que se amanecían haciendo eso. ¿Por qué? Porque había una sala de producción, había el editor, uno de los chicos que trabajaba ahí, y cada locutor entraba y le ponía su voz a determinada canción. Entonces tenía que ser su texto, ¿no ve? Y decía, bueno, las Expose nacieron en Londres, ¿no ve? Entonces entraban y leían, y él les grababa y repetían y repetían. La ventaja era que solo tú repetías el canal de tu voz, o sea, claro, no afectabas los otros 3 canales o los otros 2 canales donde estaba la música. Entonces se hacía esa producción durante, me imagino, una semana, y al final, a fin de año, se presentaba eso. Y el epílogo era, pues, cuando llegaban al puesto número 2. Claro, ahí era una locura. Claro, llegamos al puesto número 2. A continuación, el resumen de las 19 canciones más escuchadas del año. Y lanzaban tiene que ser así súper todo rapidito, lo que habían grabado, ¿no? Y entre todos presentaban el número 1. O sea, era increíble. Wow. O sea, era algo muy lindo, ¿no? Era algo muy lindo. Ahí empezaste a apasionarte por todo esto. ¿Cómo se trabajaba eso? Nosotros, con mi hermano, grabábamos los recuentos. O sea, teníamos nuestro cassette y teníamos el recuento del 86, del 87, del 88, de todas las canciones grabadas, ¿no? Entonces ahí nace mi admiración por algunos locutores. Yo me sabía la programación desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche que duraba la programación de la Panamericana. Yo sabía que el locutor entraba, todo el día escuchaba la Panamericana, todo el día, ¿no? Y claro, yo decía, ay, ser locutor, ¿no? Qué duro, o sea, semejantes voces tan hermosas. Incluso en esos tiempos era muy importante que tengan una buena impostación. La voz era muy importante. Ahora ya no es. Ahora ya no es. La forma de comunicar es más importante que la voz, el timbre de voz que tengas. Pero antes era. Claro. Si no, no había posibilidad. Es que además tú escuchabas a un locutor y te imaginabas cómo era, ¿no? Claro. Y luego lo veías y decías, qué imaginativo que soy. ¿Qué ha pasado? ¿No es cierto? Sí, ¿qué ha pasado? No, pero en muchas oportunidades, también los chicos de la radio hacían eventos. Yo me acuerdo, hoy es un edificio grande que ha sido construido por Marcelo Claure, pero en ese lugar había el Gran Centro Club Bolívar. Era una galería que tenía un salón de fiestas, tiendas, todo. Y ahí los fines de semana, por ejemplo, para fin de año, la Estéreo 97 estará este fin de semana en el Gran Centro Club Bolívar, y toda la gente iba a conocer a los locutores, a conocer a sus locutores. Y claro, tú decís, ay, mira, el Jesús Rodríguez, sí había sido. Entonces, y ahí vas conociendo. ¿Habrán sido ir en los tiempos de oro de la radio? Sobre todo de quienes han hecho radio. Definitivamente yo creo que sí. Tiempos de oro, ¿no? Tú ves hoy en día muchos de estos locutores que han hecho radio en canales de televisión. Andrés Rojas, John Arandia. Eran de claro. Todos eran de radio. Todos han sido de radio. Todos han pasado. Wow. Se siente en la voz, ¿no? Sí. Todos han pasado por radio. Todos han sido parte. Panamericana fue, digamos, el semillero, y después vino la etapa de la Láser 98, que siendo el grupo Fides, reemplaza, es como una competencia, ¿no? La Panamericana de la Fides, entonces igual en FMs empieza a reemplazar a la Láser, y llegan locutores interesantes. Mira, claro, llega ahí. Miran, claro, Clavijo, por ejemplo, también llega con ella. John Arandia trabajaba en la Láser. Ramiro Serrano, que hoy tiene un show en los premios Maya. Ramiro Serrano, claro. Él también ha sido de radio. Y algunos otros locutores más. Y no ha sido hace mucho, entonces, no sé, una puedo imaginar, hace tanto, no. Sí, de hecho, John Aranda y demás. El éxito, Definí joven. No, también son jóvenes. El éxito de la radio, la Panamericana debió tener éxito a partir del 86, 87 hasta el 89, 90. A partir del 90, 91 ya está la Láser, ¿no? Hasta el 2000. 92, 93, ¿no? Sí, pues. Claro. Ha sido cortito, entonces han sido momentos cortos. Sí. Después lo lleva el compadre Carlos Palenque, apuesta por John Arandia para ser director de la W8. Ok. Y John crea la W8 Latina.
¿no? Entonces, tenía otra esencia también, me acuerdo, Inés Carvajal. Ahí nosotros como Radio Estrella entramos en esta idea que se tenía en un programa que se denominó Ranking Bolivia. Entonces, de todos los departamentos enviaban las canciones que más sonaban y al final ellos juntaban todo ese material y presentaban los domingos en Ranking Bolivia, ¿no? Es decir, Irgen, tú has empezado en este mundo como un melómano, es decir, como un apasionado de la música. La música te llevó a este espacio, porque ahora, en este presente, tú no haces contenidos musicales, o sea, hacer tu pasión y todo aquello, pero el camino te ha ido direccionado por otras partes, pero tú naciste. Amo la música, ¿no? Claro. Me encanta. Eso no, nunca se va. Cuando alguien ama la música es para toda la vida. Pero naciste así. Sí. Apegado a la música. Hay una etapa bien interesante porque trabajando en Radio Estrella, había un amigo que era representante de Sony Music en ese tiempo, Gustavo Neri. Entonces, él venía frecuentemente a la radio, dejaba el material y yo le digo, ¿no te animas a hacer una radio? Y no sería mala idea, me dice. Y bueno, ahí la tiento a mi buena amiga Gabriela Villarruel y le digo, che, Gaby, si hacemos una radio, creo que la logramos. Ya, y hablamos con otro amigo, Guillermo Struve, y le digo, ¿cómo es, Guiche? Haremos radio. Ya, ok. En ese tiempo nosotros como Radio Estrella teníamos la competencia de PCM, que tenía muy buenos locutores, ¿no? La PCM. Entonces empezamos a buscar radio y nos encontramos a un señor, don Julio Vargas, que era dueño de una radio que se llamaba Palladium. Y que en ese tiempo, mira cómo han cambiado las cosas. En ese tiempo que tú escuches música chicha o música cumbia, no, solo en los micros. Sí. No era muy bien. Solo en los micros. Pero eso es lo que decía, no era bienvenida, no era bienvenida. Hasta un tanto clasista suena, pero era la verdad. Era la verdad, ¿no? Claro, sí. Entonces, ese era el formato que tenía la Palladium. Entonces nosotros nos acercamos a don Julio y le decimos, queremos hacer una radio con estas características, otro tipo de música, y don Julio dice, hágalo. Entonces cambiamos la radio con la nueva Palladium y empezamos a hacer una programación que era pues así cañón, era muy linda radio la Palladium. ¿Música también? Sí, musical, claro, pero con locutores, ¿no? Con locutores. Y resulta que a las 4 personas que les nombré, Gustavo, Guillermo, Gabriela y yo, los 4, se unen algunos locutores de la PCM, Abel Prieto. Teníamos una programación así como linda. La Stereo 97, más o menos, y era muy linda. Y como a mí me gustaba mucho la música romántica, yo era el director de la radio. Entonces yo escojo el horario de... no recuerdo si era 8 de la noche o 10 de la noche. Supuestamente yo iba hasta la 1 de la mañana. Pero ¿sabes qué? Ahí no... porque me encantaba esa canción. Entonces yo, digamos, decía, bueno, tenemos 10 minutos más, a ver quién quiere escuchar alguna canción más. Y la gente me llamaba y me decía, no te vayas, por favor, estamos estudiando. Me llamaban estudiantes de arquitectura, de medicina, me decían, estamos haciendo nuestros planos, estamos haciendo nuestras maquetas, quédate, por favor. 2 de la mañana, 3 de la mañana, pero te quedas a las 5 de la mañana. ¿En serio? Y claro, yo me acuerdo, hace unos 5 años vine aquí a Cochabamba, teníamos un departamento que queríamos vender y estamos hablando con una señora interesada y su hermano, que era abogado, me dice, ¿tú eres Irgen Pastensi? Yo te escuchaba todas las noches. ¡Qué lindo, qué lindo! Es que, no, claro, yo comparto ese sentimiento porque nosotras, en realidad, no todos los que hacemos televisión, estamos en medio de la comunicación, nos encanta, pues, ¿no? Que nos vean, que nos escuchen, que nos digan, oye, gracias, oye, qué bonito. O que ahora está de moda, igual que te tiren hate, no importa, la cosa es que no importa, igual, ahí es que comenten. La cosa es que estén ahí, claro, y eso es lindo, ¿no? Para eso creo que también estamos, para acompañar. Para mí la radio fue tanta bendición que llegué a conocer mucha gente, gracias a la radio. Seguro. Muchísima gente.
antes de Palladium, nosotros teníamos un programa en Estrella con Guillermo y Gabriela que se llamaba Estrellas en la Noche. Cuando Radio Estrella en el Prado, la gente se venía a la radio, porque la gente en la noche, los domingos, se acostumbraba a salir a voltear al Prado y todos escuchando radio. Vénganse pues a la radio. Te vería un montón de gente a saludarnos. ¿Y en qué momento decides irte a La Paz? ¿Por qué te vas a La Paz? A ver, ya acá en Cochabamba, yo hago una transición y creamos, se termina todo lo de Palladium, hubo una licitación a la que lamentablemente por temas económicos no pudimos acceder y ahí se muere el sueño de Palladium, ¿no? Entonces llego a conocer, porque yo recuerdo que hacía voz en off para algunos canales, grababa algunas noticias, entonces ahí como que me empieza a gustar también el manejo informativo. Y un día un buen amigo también, que estuvo durante muchos años en ATV, Osvaldo Rioja, lo conozco. Claro, hoy creo que está en Unitel, ¿no? Creo que sí, está en otro medio, pero yo lo he conocido hace un montón de años en la red, un gran periodista, un periodista muy Entonces, importante. Osvaldo Rioja y Elizabeth Paravicini tenían una productora. Yo trabajaba en una radio que le pertenecía a los dueños del Grupo Duralit en ese tiempo, y el Grupo Duralit decide, además de comprar la radio, comprar PAT, la productora que hacía despachos para PAT. Entonces ahí yo lo conozco, Osvaldo, a Elizabeth Paravicini, a James otra gran periodista, Paravicini. Entonces, como estábamos en el mismo edificio, empezamos a hacer algunos programas periodísticos en la radio, en el Milenio. Y de esa forma es que yo empiezo a entrar en el mundo informativo. Ya en Milenio teníamos un noticiero. Entonces elaborábamos el noticiero, lo presentábamos y ahí, digamos, empezó a gustarme también el tema informativo. Sí, ¿no? El mundo periodístico. Se termina lo de Milenio y un día Osvaldo me dice, ¿qué tal si hacemos una revista? Y yo le digo, bueno, no sé, compremos un espacio ya, y nos animamos a comprar. Él, como productor en realidad, compró un espacio en Canal 2 y nuestro programa se llamaba De Mañanita. ¿Y con quién lo hacíamos? ¿Con quién? Yo tenía una compañera en la universidad, Paola Arteaga, y a quien le mando un saludo cordial a Pao, ¿no? Sí. y la convenzo, haremos la revista, ok, sí. Y hacemos los dos. Un tiempo se unió Roberto Perrogomas, ¿no? Que también era de mi curso en la universidad. Sí, es mi compañero de curso, Roberto. Entonces, hacíamos los tres la revista. Y era una buena competencia de revistas que venían de La Paz versus nosotros, que éramos bien cochadas, ¿no? Claro. Y fue una revista que tuvo mucho éxito, ¿no? Se llamaba De Mañanita. Tuvimos, no sé si 1 o 2 años. La gente nos saludaba cuando íbamos a la feria, por ejemplo, se sacaba fotos con nosotros, así, ¿no? Fue un momento bonito. Al final creo que no se pudo renovar contrato con los ejecutivos de Canal 2 en ese tiempo, y a Paola se la llevaron a La Paz, a PAT, ¿no? Entonces ahí quedó todo. Y entró aquí en Cochabamba como director de Canal 7 Mauricio Noya. Entonces yo estaba en Canal 2, hacía el noticiero de Canal 2, me quedé en Canal 2 haciendo los noticieros, ¿no? Hacía el noticiero y los ejecutivos, el Rojas, si no me equivoco, estaba como gerente ese tiempo, me dice, ¿por qué no haces una revista en la noche? Entonces yo me reúno con algunos amigos que tenía y les digo, haremos una revista. ¿Y qué nombre le ponen? Que llame antes de la medianoche, ya, porque comenzaba a las 11 de la noche, creo. Entonces empezamos a hacer esa revista. Y un día había un problema en la universidad, un paro de docentes. Y yo fui muy duro en mi entrevista con los docentes, ¿no? Empecé a dar duro. Y me llamó Mauricio Noya. No nos conocíamos con Mauricio, nos conocíamos de vista porque él hacía un programa musical en el Canal 21 en ese tiempo, y yo hacía en un Unitel que era CCA Televisión. Entonces éramos rivales, digamos, de programas. Claro. En la calle nos veíamos, nos hablábamos, nunca habíamos hablado. Entonces él me dice, me ha gustado mucho tu entrevista. Y como estaba de director de Canal 7, ¿te llevaron? Entiendo que salió una persona y me dijo, ¿no quieres venirte?
la verdad es que el sueldo era mejor. Entonces yo le dije, ya, dejé Canal 2 y me fui a Canal 7. Te fuiste a 7. Sí. Después ahí pasaron... entré, digamos, con el gobierno de Carlos Mesa, si no me equivoco. Llegó el gobierno de Rodríguez Belcé y después llegó el gobierno del MAS. Entonces, en esa transición, en la cobertura, a mí me renunció otro de los periodistas y a mí me cambiaron y empecé a cubrir cocaleros, ¿no? Entonces, en ese interín sale el movimiento al socialismo como gobierno. Y bueno, como nosotros tenemos el canal estatal, el entonces presidente Evo Morales lleva a un equipo de prensa a un viaje que tenía una gira antes de su posesión, ¿no? Una gira muy interesante porque fuimos a Venezuela, de ahí fuimos a España, estuvimos en Holanda, en Bélgica, en Francia. ¡Wow! ¿Toda una gira? Sí, de Francia nos fuimos a China. Eso ya era de Evo presidente. Electo, todavía no posesionado. Okay. De China nos fuimos a Sudáfrica, de Sudáfrica a Brasil y de Brasil a Bolivia. Se llevó un equipo. 15 días. No, nosotros solamente, el camarógrafo y yo éramos el equipo de BTV, digamos. Sí, del Canal 7, ¿no? En ese viaje estuvieron el desaparecido Carlos Villegas, que fue el presidente de IEPFB, el ex vocero de gobierno Alex Contreras, Evo, éramos Iván Iporri, y nosotros dos, ¿no? Que mi camarógrafo el Abelito, Abel Choque, y yo. Esa era la comitiva, ¿no? Entonces fuimos, participamos de las reuniones, de la grabación, si se quiere, de todo ese viaje. Retornamos a La Paz. A mí el entonces gerente del Canal 7 me ofreció quedarme como jefe de prensa y yo le dije, a ver cómo se pintan. Consulté con Alex Contreras, él me dijo, van a haber cambios, hay que esperar. Entonces no dije nada. Llegamos justo a la posesión de Evo y el Canal 7 ya había determinado las unidades móviles que iban a transmitir los actos, ¿no? Claro. Y había un acto, una celebración en San Francisco. Entonces ahí me tocó hacer la presentación junto a Analí Huaycho. Oh. Ella era mi compañera, era periodista del Canal 7, claro, era muy, muy amiga, ¿no? Entonces ahí trabajamos juntos con ella en esa unidad móvil. Terminan los actos y yo retorno a Cochabamba. Eso fue en enero, ¿no? Cuando fue posesionado, el 22 de enero del 2006. Y yo estaba aquí en Cochabamba, seguía trabajando en el Canal 7. Tranquilo, como si nada, de aquí soy, aquí me quedo. Y se presenta una nueva gira para Evo, ¿no? Tenía que ir nuevamente a Europa, a 3 o 4 países, y él pide que nuevamente el equipo que lo había acompañado a la gira vaya. Entonces nosotros vamos de aquí, de La Paz, de Cochabamba a La Paz, viajamos en la gira, todo, retornamos. Y yo volví a mis actividades en Canal 7 aquí en Cochabamba y un día me llama el gerente del canal y me dice, me están pidiendo que te vengas aquí a La Paz a trabajar. Como Televisión Boliviana también. Sí. Entonces mi cambio tampoco fue trascendental. Claro. Dejé el periodismo en Cochabamba y fui de periodista a La Paz. A La Paz. ¿Y cómo ha sido esa transición de, yo le decía a Dani, ubicarte en La Paz, tus fuentes, el movimiento es distinto? Y el movimiento debe ser distinto también, eso, ¿no? Justo, estábamos hablando ayer. Cochabamba es lento, es súper lento. Sí. A ver, mándanos por favor a La Paz una semanita a ver. Yo he llegado en una época en la que seguramente ustedes han escuchado alguna vez identificar a algunos periodistas como el saco de plomo, ¿no? O sea, eran los periodistas más antiguos en política. En La Paz tradicionalmente, creo que antes se identificaba más esto, hoy no tanto. Sí. Pero un periodista tenía que comenzar haciendo ciudad, después subía a hacer sociales, después seguramente pasaba a seguridad, llegaba a económicas y el top del periodista era hacer política. O sea, que un periodista llegue a la Plaza Murillo y haga cobertura significaba que era el mejor periodista del medio. ¿Qué ha pasado todo ese recorrido? Ahora no sucede esta lógica. Ya no. ¿Quién se entra a la Plaza Murillo? Ya no tan fuerte, ¿no? Pero ese fue un shock para mí, porque como yo llegué de La Paz a pedido de presidencia, entonces el jefe de prensa del Canal 7 entendió, no, este tiene que ser el político. Y me pusieron en política yo. Y él llega, ¿qué se hace? Como... No, pero, o sea, ¿cuál es la barrera con la que te encontrabas en ese tiempo? Tenían pues grupitos
¿no? Tal canal, su grupito. Sí. Tal canal, y claro, Todavía en mis tiempos sí. de periodista, hasta hace unos 4 o 5 años, todavía era así. Era como que en topita de un lado para el otro, en topita para el otro, y yo creo que y era complicado. todavía. No sé si sigue ahora, ¿no? No había los celulares, no había grupos de prensa. Eso te iba a decir. Entonces venía el de Duro. Canal 2, decía el ministro entonces ese grupito desaparecía de la plaza. Entonces, ¿dónde están? A buscarlos, ¿no? Entonces ellos se iban a hacer la exclusiva con el ministro de la presidencia. Entonces, qué complicado ser periodista. Tremendo. O sea, tú nuevo, imposible que entres ese grupo. Claro, y encima llegadito de Cochabamba. A mí, mira cómo me ha marcado. Un día me tocó estar de turno fin de semana y sale el embajador de España. Ya. Entonces todos vamos a hacerle la entrevista y se va, ¿no? Entonces yo lo primero que hago es preguntarle al compañero de aquí cómo se llama, y el tipo me dice Jorge Pérez, ¿verdad? Así inventada total. Ay, no. Yo he tenido esas experiencias. Yo también. Cordero, Jorge Pérez. Yo. Claro. Y luego con su jefe de prensa, ¿quién les ha entrevistado? Un tal Jorge Pérez. ni siquiera tenías la opción de googlear, Claro, digamos, decir, nada. este, ¿Será Jorge Pérez? el quemo, ¿no? El quemo. Eran así de malos. O sea, Sí, a mí me ha tocado también ver eso. eran así de malos. ¿Y cómo es la vida, no? Porque llega la época de la Asamblea Constituyente y como era un evento tan importante, si bien muchos canales tenían sus corresponsales en Sucre, las redes grandes deciden mandar un corresponsal adicional. Entonces, todos los canales enviaban semanalmente a un equipo de prensa, de La Paz o de Santa Cruz. Entonces, Canal 7 también empieza a hacer lo mismo. Mandan a su corresponsal, va Grupo A, va Grupo B, vuelve la semana, va Grupo C, vuelve la semana. Va Irgen Pastén y el director me dice, no, quédate nomás. No vuelve. ¿Pero por qué? No, es que... Ay, pobre Irgen. Lo que pasa es, no, pero es que era bien interesante porque creamos nosotros un programa programa desde Sucre de la Asamblea Constituyente. Entonces, como yo además como era presentador, entonces ese era el plus, por eso me hicieron quedar. Un mes estuve en Sucre. No te creo. Sí. Sí. O sea, Sucre también conoces muy bien. Sí. Entonces nos quedamos en Sucre y cómo es la coincidencia, ¿no? Un día no me acuerdo si era mi cumpleaños o cumpleaños de este periodista que me había dado Claro. El mal dato. la maldad, ¿no? La maldad, exacto. La maldad para el periodista. Entonces, que te dé claro, un dato errado es lo peor. Viernes en la noche, sábado teníamos que volver en avión. Entonces viernes en la noche nos fuimos a festejar, pues. Y entre copas este periodista se me acerca y me dice, hermano, perdóname. Perdóname. O sea, nunca debería haberte ¿Nos hecho puedes decir el nombre? Ya sé. ¿Pero sigue en carrera? Ya no. Pero bueno, o sea, así es la vida, ¿no? Claro. Entonces, Las anécdotas. Pero eso es pagar derecho de piso. Eso es pagar derecho de piso. Algo con lo cual yo estoy en contra. O sea, yo sé que muchos medios, muchos gremios optan Todavía, por ¿no? eso. Sí. Pero a mí cuando me toca hablar con los periodistas que manejo en RTP, yo les digo, a ver, quiero que entiendan. Porque a veces hay algunos que viven con esa esencia, llega un pasante y le hacen la vida imposible, ¿no? Entonces yo digo, a ver, porque a mí me ha pasado. Claro. ¿Quién pierde? Pierdes tú, pierde el pasante, pierde el medio. Entonces no es correcto que tú le hagas eso. No es correcto que ustedes estén haciendo pagar derecho de piso a la gente que está viniendo a apoyar, a sumar al canal. Entonces por eso yo estoy en contra de pagar derecho de piso. Entonces afortunadamente la gente del canal lo ha logrado entender, ¿no? Entiende. Y a Sí, nadie, ya no hacen pagar derecho de piso. Ya no, afortunadamente. Pero bueno. Aquí esta lógica no existe, ¿no? La Aquí en historia. TLC. Hasta ahora no he visto. ¿Alguien le han hecho pagar derecho de piso? A ver, hablen Creo ahora. que no, hay creo que no en prensa, en emisión se han hecho pagamento de piso. ¿Se hacen pagar? No. ¿No nos mandan a comprar? Porque es lo que No, acostumbran, ¿no? Oye, es cierto. ¿Sabes que a quién le mandamos al Cristian? Pero es el director. El de buena voluntad, va. Así que de buena voluntad, va. Siempre los nuevos van a comprar, pues. Ah, sí. Los Bien que nos das ese dato, lo voy a anotar. Entonces, ahí tu recorrido ya con el periodismo en televisión boliviana. Sí, ahí he estado. Después. En Canal 7 entré como periodista, subí a ser coordinador de noticias,
llegué a ser jefe de prensa y después fui gerente del canal, ¿no? Entonces sí, estuve como 2 años más o menos. ¿Y qué tal pasar por todo ese recorrido? Y conocer todos los ámbitos de un canal. Lo que pasa es que esa es la ventaja, ¿no? Que tú conoces a todos, sabes cómo se mueve, sabes que se tiene que hacer, sabes cuáles son las necesidades del canal. Cuando yo estaba acá, miren, cuando el 2004, 2005 que yo estaba en Canal 7 acá, manejábamos las cámaras Umatic, claro. Teníamos con la mochila, teníamos una isla de edición y teníamos 2 equipos de prensa. O sea, lo que hacíamos era, digamos, el primer equipo de prensa salía a las 8 de la mañana, pues echaba todo lo que podía, volvía como a las 10, le hacía el cambio al segundo equipo, el segundo equipo iba y armábamos el noticiero, ¿no? O sea, wow. Y yo cuando fui gerente del Canal 7 dije, si tú quieres entrar a competir, no puedes tener un equipo de prensa, ¿no? Entonces ahí ya compramos cámaras, compramos islas y empezamos a armar el Canal 7 en Cochabamba, igual, ¿no? Así, desde cero prácticamente, Sí, ¿no? sí. Si bien tenía el Canal 7 en ese tiempo tenía una infraestructura muy interesante, tenía un lindo set, tenía muy buenos equipos, la debilidad era su departamento de prensa, ¿no? Y más bien logramos reforzar el departamento de prensa, contratar más equipos de prensa, darle a cada uno su cámara, darle a cada uno su isla, y bueno, ya después empezó a funcionar, ¿no? Y lo mismo en Santa Cruz. ¿Cuántos años trabajaste en Televisión Boliviana? Unos 4 años. 4 años. Más o menos. Pero poquito tiempo para todo lo que has logrado hacer. Sí. ¿No? Sí, justo estábamos hablando con Daniel, ¿no? ¿Quién me recogió? Dani. Momoa. Le decimos Momoa, parece Aquaman. Por sobras razones. Sí. Estamos hablando con Dani, yo le estaba contando que en mi época nos tocó hacer la implementación de las repetidoras en Canal 7 y compramos 120 repetidoras, ¿no? Adicionales a las 40 que tenía ya el canal. O sea, ahorita el Canal 7 tiene una llegada increíble. Sí, pues. Tiene cerca de 200 repetidoras en todo el país, ¿no? Sí, entonces, pero ha sido una linda etapa de la negociación con las empresas, ¿no? Estamos hablando de las cámaras, todo eso. Claro. Y yo le digo, en el sistema broadcast, lo lindo es que, yo hice una alusión que no lo voy a hacer al aire, obviamente, pero cuando yo te hablo de Shure, lo primero que se te viene a la mente es micrófonos, ¿no? Sí. Cuando yo te hablo de Harris, por ejemplo, lo que se te viene a la mente son transmisores de televisión. O sea, las empresas que elaboran, que producen, que fabrican equipos especializados, se dedican solo a una cosa. Hay una empresa que te fabrica antenas de televisión. Claro, ¿no? se especializan. Yo conocí una española, ¿no? Entonces es su especialidad. Pero bueno, si hay una empresa que te hace desde vasos a micrófonos, o sea, tú dices, en realidad esta empresa no tiene la especialización, claro. ¿no? O sea, no confías mucho en ese producto porque sabes que no es su especialización, ¿no? Entonces justamente estábamos hablando de eso y yo recordé todo lo que nos costó fortalecer tecnológicamente Canal 7. Seguro. Yo estuve en esa etapa el tema de la digitalización, pero también el tema de la posibilidad de que más bolivianos puedan ver el Canal 7. Y yo les voy a contar algo bien interesante. En la época del 2006, habían transmisores que el Canal 7 tenía en frontera con Brasil y transmitían otro canal. O sea, el transmisor era el Canal 7, pero transmitían en otro canal. ¿Por qué? Porque estaba en la alcaldía y esa alcaldía tenía otra línea política y decían, no, aquí vamos a ver este canal. Qué terrible. Pero era un canal, era un transmisor de Canal 7. Claro. Entonces, a partir de ahí, nosotros buscamos cómo puedes asegurar que tu transmisor solo transmita el canal que es. El canal. Entonces, la empresa que nos vende los transmisores nos habla de un sistema de seguridad en el que la señal que sale tiene un ruido que no es perceptible para el oído, pero sí para el transmisor. Entonces, el momento en el cual tú cambias en el decodificador del canal, el transmisor se bloquea, bueno. Deja de funcionar, ¿no? Es un sistema de seguridad que tienen los transmisores, ¿no? Y se logró aquello. Claro, sí. ¿Y después te fuiste a RTP o pasaste antes por otros lugares? No, dejé Canal 7, hice un poco de radio en La Paz.
empecé a trabajar en una empresa que a mí me gustó mucho porque, bueno, los amigos que están en Cochabamba me conocen. Yo cuando llegué a Cochabamba me gustaba mucho el tema agronómico. Entonces, yo vine a estudiar agronomía acá. Ah, ¿en serio? ¿No? Sí, un periodista agrónomo. Un periodista melómano y agrónomo, claro. Mira. Entonces vine, y es ahí también donde empecé a... Creo que ahí empecé a hacer radio porque la facultad de agronomía, en mis tiempos, como era tan lejos, entonces tú te quedabas a almorzar y había un circuito de radio. Entonces, entre las 12 y la 1, en toda la universidad había unos parlantitos y tú escuchabas ahí. Y un día sale una convocatoria y dice: a quienes les gusta hacer radio, presenten sus papeles. Y yo había hecho en La Paz 2 cursos de locución. Ah, bueno. Entonces presenté mis papelitos, todo, y me dieron un espacio, ¿no? Miércoles que hacía radio ahí, ¿no? Para la gente de la universidad. Entonces fue ahí donde comencé a hacer radio. Y claro, después empecé a trabajar en medios, dejé agronomía y empecé a estudiar comunicación, ¿no? Entonces de esa forma es que me incliné más por comunicación, pero a mí siempre me había gustado el tema agronómico. Y ya. Un día me ofrecen estar en una institución como responsable de comunicación, pero era una institución agronómica. Entonces para mí el sueño estaba cumplido, ¿no? Exacto, o sea, como que todo. Las dos cosas que me gustan. Y claro, he visto proyectos hermosos. ¿Y cuánto tiempo te quedaste ahí? 2 años. Estuve 2 años, sí. Y ahí llega la invitación de RTP. Justo cuando estaba ahí, llega la invitación de RTP. Y yo entro a hablar con el director. O sea, los 2 directores que me tocó conocer en esta institución llegaron a ser muy amigos míos. Entonces, en el segundo, este director viajaba todo lado conmigo. Vamos a ir, me llevaba a todos los viajes, ¿no? Y un día entro y le digo, querido Hans, le digo, hermano, me voy a ir de la institución. ¿Por qué? Me han ofrecido ser jefe de prensa en RTP, le digo. ¿En serio, hermano? Sí, le digo. Y sabes que a mí me encanta la comunicación y yo quiero volver a hacer periodismo. Che, hermano, a ver, entre nos, ¿te hemos hecho algo? ¡Qué lindo! Yo, no, ¿por qué no lo piensas? Tu hermano, no sabes cuánto lo he pensado, o sea, pero, o sea, me muero por volver a hacer prensa. A ver si lo piensas. Sí. Seguía con la esperanza. Sí, al final me dio mucha pena dejar. Llorando, seguro. Pero fue una despedida muy linda, ¿no? O sea, porque realmente hice muy buenos amigos, los encuentro ahora en La Paz, hablamos. Y ahí empezó hace 11 años, ¿no? El reto con RTP. 11 años ya. Sí, llegué a RTP como jefe de prensa. Directamente en La Paz. En La Paz, ya sí, no en Cochabamba. Sí, ya no en Cochabamba. En La Paz, sí, mira, ya cumplió 11 años. Que ya es como tu segunda familia, ¿no? Sí. Te están mandando saludos en las redes. Dice, excelente profesional su invitado de hoy. Sí, Irgen es muy querido. ¿Quién es? Su número, dice. Pasen su número. Marco, un beso. Gracias por vernos, querido Marco. Gracias por saludar también a Irgen. Entonces, hace 11 años, sí. en RTP. Yo lo hablaba el otro día con Alejandra y le decía, RTP es una casa muy linda, que ha asumido desafíos bien importantes y que ha sabido afrontar también, ¿no? Esto que te exige la coyuntura, ¿no? Porque la coyuntura te exige también adaptarte a nuevas formas de hacer comunicación, a nuevas formas incluso de mostrar el set, a nuevas formas de presentar. Y es un desafío que lo ha estado llevando adelante yo digo, de verdad, con mucha satisfacción, RTP. Yo les voy a contar algo. No voy a mencionar canales. pero llegó un momento en el cual nos especializamos tanto en transmisiones de eventos culturales, entradas folclóricas específicamente, que nosotros decidimos agarrar el eslogan de líderes en transmisiones. Sí, me acuerdo. Y yo recuerdo una autoridad se enfrentó a la gerente del canal estatal hace muchos años y le dijo, es una vergüenza que con los recursos que tiene RTP tengan una mejor transmisión que ustedes, con todos los recursos que tienen. ¿Por qué? Porque a veces las limitaciones técnicas te
te ayudan a ser más creativo. Sí. Te inspiran. Oye, Erin, que lo que le digas, porque es la filosofía del canal. Sí. La creatividad y la filosofía de televisión. Claro. Entonces, si tú eres más creativo, empiezas a competir con las grandes redes. O sea, RTP no tiene una espalda empresarial, digamos. Es solo el canal. Ayer, hace 2 días, hablábamos con el gerente y él decía, nosotros solo tenemos RTP, no tenemos nada más. Entonces, como sucede con otras redes que tienen una espalda, como bien tú dices, obvio, que les respalda. Y que también hay intereses de por medio, ¿no? O sea, además, ¿no? Y además, si tienes a alguien más grande detrás tuyo, peleas por el más grande. Dígame, nosotros que vivimos o que tenemos solamente el canal Irgen, es 1000 veces más desafiante, más complicado, y también incluso soportar crisis es mucho más difícil que para, claro, redes que tienen todo ese abrazo económico, ¿no? Que les respalda. Sí. Entonces yo creo que eso es lo interesante, ¿no? El poder reinventarte, el poder ofrecer una programación diferente, pero bien trabajada. Mucha gente resalta, por ejemplo, de RTP el manejo informativo que se tiene, ¿no? Y es porque hemos tratado de incidir mucho en eso. ¿Tenemos algunas limitaciones? Seguramente que sí. Hay redes que tienen 12 equipos de prensa, 8 equipos de prensa, sí, pues, todos con unidades. ¿Cuántos más o menos tendrán en La Paz? Yo creo que la red que más periodistas tiene, más equipos de prensa, debe ser 8 equipos de prensa. 8 en La Paz. En La Paz. Y es que La Paz en Santa también... Cruz 12. La misma red. ¡Wow! 12 equipos de prensa. Y sí es más complicado, ¿no? Dependiendo en qué departamento te encuentras, el tratamiento de la información también es distinta, porque obviamente, si bien hay las mismas fuentes, alcaldías, gobernaciones, el movimiento es muy diferente. ¿Cuántos tiene RTP, perdón? Nosotros tenemos 5 equipos de prensa. 5 equipos de prensa, ¿no? ¿Cómo es lidiar como jefe de prensa con 5 equipos de prensa? Porque los periodistas somos otra raza. Somos complicados. Bueno, lo que pasa es que nosotros tratamos de generar turnos, por ejemplo, en nuestros horarios débiles generamos turnos, ¿no? De apoyo con otros periodistas, ¿no? O sea, hay equipos de prensa que empiezan a trabajar a las 6 de la mañana y se van a 6 de la tarde, digamos, ¿no? Entonces, es duro. Es duro. Yo, cuando a mí me ha tocado compartir en aula con algunos alumnos, en alguna materia que me ha tocado dar, siempre les digo, si ustedes han elegido ser periodistas, seguramente van a entrar a lugares que nunca nadie va a entrar, van a viajar mucho, van a conocer a mucha gente, pero nunca van a tener plata. Oye, es la segunda vez que lo escucho y es verdad. Es la verdad. Yo, mire, a ver, yo les voy a contar mi experiencia profesional. Me ha tocado entrar al Palacio de los Reyes de España. ¡Wow! ¿En serio? Turísticamente es imposible que tú entres. Claro, no. Por más plata que tengas, tú nunca vas a poder entrar. El periodismo te abre puertas que nada. Entonces, puede abrir. Hemos entrado, es bien interesante porque tú llegas, te acompaña la policía municipal hasta la puerta de la entrada al palacio. Ahí hacen el cambio y a partir de ahí te acompaña la Guardia Real. Entonces, desde la puerta hasta el palacio deben ser 7 kilómetros en vehículo. Llegas ahí, nos tocó cenar con los miembros de la Guardia Real, charlando ahí en España, hicimos algunas imágenes. 1. 2, me tocó estar también dentro del Palacio de Gobierno de China, por ejemplo, ¿no? He tenido la satisfacción de conocer, así como le estoy viendo a Lale, así, a Gaddafi, a Muammar Gaddafi, claro. Fuimos a... ¡Qué fuerte! Fuimos a un encuentro de presidentes en Nigeria. Llegamos a Nigeria y viene la de Cancillería y le pregunta al presidente, el presidente Gaddafi lo quiere conocer. Que venga. Ay, no, qué complicado. Entonces vuelve, va, habla y vuelve y le dice si podemos ir a la casa de su embajador. Vamos, pues. Hemos llegado, mira, la casa del embajador. Para entrar a la casa del embajador habían como unos 3 anillos de seguridad, ¿no? De gente armada, ¿no? Entonces llegamos y sale Gaddafi a recibirlo a Evo. Se saludan todos, hacemos imágenes, fotos y después se entran a reunión, ¿no?
Y claro, dentro de la revisión que yo hacía, me encontré, por ejemplo, con un informe de la revista Forbes, que en su histórico de gente millonaria en el mundo, Gaddafi ocupaba el 8º lugar. Sí, es verdad. Wow. Sí. ¿No? Había tenido Gaddafi la oportunidad de dirigir a Libia, que era un país petrolero. Entonces, a mí, por ejemplo, ya entre charlas con algunos periodistas me contaban que todas los hijos e hijas de Gaddafi vivían en Londres, por ejemplo. Vivir en Londres, pues, es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Económicamente hablando. Sí. Y claro, o sea, era uno de los hombres más millonarios del mundo, Gaddafi. Sí, ¿no? Como dices, ¿no? Ser periodista es estar, es la frase de Alejandra, ¿no? Hoy puedo estar almorzando con ministros y en la noche tengo que estar haciendo una nota con quien vende huevitos en la esquina, ¿no es cierto? Claro. Y sentarme a hablar con ellos porque quiero también conocer su historia, quiero también conocer su realidad. Es un poco lo que vivimos los periodistas. Sí, me ha tocado estar en cumbres de presidentes. Estuvimos en Austria, en Viena, en una cumbre de presidentes que se desarrolló en un espacio donde se desarrollaban ferias. Pero era tan interesante que esta era la oficina de la Embajada de Bolivia y yo tenía que caminar 15 minutos para llegar a la sala de prensa. Todo para ir a la sala de prensa, Ay, ¿no? qué Mandar terrible. mis notas, todo. Pero en el interín tú te chocabas con los presidentes. ¡Ah! ¡Lula! Sí, nada. Sí, con todos los presidentes, porque ellos estaban con sus comitivas, sin seguridad, nada, ¿no? Entonces te chocabas con todos los presidentes, para tu lado pasando. Entonces he tenido oportunidad de conocer muchos presidentes. Seguro. Otra anécdota que yo tengo en la mente, fuimos a una cumbre de presidentes en Brasil, en Río de Janeiro. Toda la semana había llovido en Río de Janeiro. Y justo el jueves que aterrizábamos, empezó a salir el sol. Entonces tú veías, ya nosotros de camino al aeropuerto, al hotel, veíamos cómo la gente empezaba a ir a la playa. Entonces al día siguiente, en la noche fuimos a la playa a las 12 cuando terminamos de hacer todas las cosas, y a caminar sin zapatos un ratito a la playa, ¿no? Sí. Al día siguiente vamos a la cumbre de presidentes y obviamente tú estás haciendo una cumbre, tienes que ir pues elegante, con terno, con corbata, todo. Entonces el hotel donde se realizaba la cumbre era frente a la playa. Entra, o sea, hacemos las notas, todo, y se entran los presidentes a la reunión. Ya no nos dejaron entrar, entonces estamos los de prensa allá afuera. Y yo dentro de mí digo, ¿cuándo volveré a Río? ¿Y si me saco mi camisita? Nada, ni siquiera podía sacarme. He ido a dar una vuelta por la playa con mi terno, así, ¿no? ¿Sí? Mientras las garotas estaban... Y toda la gente, ¿de dónde es ese ciudadano que viene de esta forma? Qué lindas cosas has vivido, Irving, qué lindos momentos realmente te deja el periodismo, que seguramente lo seguirás disfrutando por el resto de tu vida, porque quienes amamos esto no podemos alejarnos demasiado. Es una enseñanza linda que nos deja el periodismo. Y son aventuras que uno las vive solo una vez, ¿no? ¿Y ha cambiado mucho la forma de hacer periodismo con estas nuevas tecnologías, con estos nuevos formatos? Sí. A mí me ha tocado ver cosas increíbles porque tú, por ejemplo, ves en Europa equipos de prensa que son 4 o 5 personas, ¿no? O sea, tienen sonidista, tienen quien agarra las luces, o sea, son equipos increíbles. Nosotros con nuestra camarita, sin tener dónde conectar nuestra cámara, ¿no? Había una conferencia de prensa del entonces presidente de España, Zapatero. Entonces sale el presidente, nos estábamos preparando. Y las cámaras que tenían los equipos de prensa eran hermosas, pues. Entonces conectan, y había un rack para conectarse, audio, todo. Nosotros estábamos con micrófono y nuestra entrada era jack. O sea, nada más, ¿no ve? Lo triste de todo era que el parlante estaba ahí arriba. ¿Qué haces tú con tu mano? O sea, a darte modos, ¿no? Entonces yo, ¿qué hago? Y los compañeros son tremendamente buenos. O sea, pueden sacar su maleta de cables para decirte qué necesitas. Y te ayudan, ¿no? Entonces, la única opción que yo vi en ese momento es que las butacas tenían unos conectores para audífonos, para escuchar lo que hablaba. Entonces, busqué un cable que era jack a jack, le enchufé ahí y le enchufé a mi cable.
Wow. Y salió bien el audio, más bien. Ay, qué belleza. Había que ser creativos. Igual hay una tendencia que yo la he estado viendo mucho, de que, y me imagino que va a ser el próximo salto, Irene, de que ahora este celular es todo lo que necesitas como periodista. Sí, y de repente acceso a internet, ¿no? Y he visto en prensa internacional, sobre todo como periodistas, y están solo con su celular, con su trípode, reportando y agarran y ellos mismos. Y no sé si eso le va a hacer un bien al periodismo o va a más bien cernir a quienes estén capacitados en absolutamente todo. Bueno, tienes que conocer tecnologías, porque si no conoces las tecnologías, te vas a quedar ahí en el camino, ¿no? Es un reto para quienes hemos nacido en lo analógico y tenemos que migrar a lo digital, ¿no? Y ahora las tecnologías. Y estamos en ese proceso. Sí, qué lindo, Irgen, poder hablar contigo, poder conocer tus anécdotas, tus historias, eso que te ha apasionado acerca del periodismo, y bueno, esperemos no sea la única vez. Sí, porque nos quedamos cortos, ¿no? A ver, realmente nos pasó un poquito más, pero se ameritaba. Voy a poner en suspenso la segunda parte. Sí. Solo como introducción, estuvimos así a punto de conocer a Nelson Mandela, muy cerquita. Wow. Fuimos a Robben Island, que es la isla donde él ha estado preso. Hemos entrado a la celda donde él ha estado preso. Y lo más lindo de todo es que quienes son tus guías de turista son las personas que han estado presos ahí. O sea, que te cuentan la historia tal cual. Wow. Muy linda experiencia en Sudáfrica. Cuando nosotros traemos a invitados aquí al set, invitados especiales, es como que son enciclopedias caminando, ¿no? Tienen tanto que han vivido, tantas experiencias, y es lindo que compartan ese conocimiento, que realmente nos puedan un poco acercar también a cómo era el periodismo antes, cómo es ahora. Y pocos, tú seguramente estás más consciente de aquello, porque no en la totalidad han logrado, ¿no?, atravesar este camino con todos los desafíos que vienen acompañados de estos dispositivos. Y como dices, si no te adaptas a esto, si no te adaptas a la nueva forma de hacer periodismo, es complicado, pues te toca nomás buscar otros lados. Sí, definitivamente yo creo que hay, por ejemplo, un temor en los periodistas. Yo sé que el trabajo en calle va a ser un poco difícil que un robot te reemplace, pero ya hay hasta presentadores, sí, ¿no? Sí. Que no me gusta, ¿no? ¿A ti te parece? Pierden la naturalidad, pero sí, tenlo por seguro que es una opción tentadora para muchos medios, digamos, ¿no? Porque a lo mejor el software, ¿cuánto te puede costar, ¿no? Sí. Y cuánto te cuesta un presentador. Entonces, son opciones que se barajan. Si yo digo, quiero hacer mi canal de televisión, a ver cuánto tengo, entonces empiezo a barajar y digo, ya tengo un presentador, le voy a poner un dispositivo listo. Un robot ahí, ¿no? Sí. Y bueno, hay opciones, eso es lo que se está manejando hoy, ¿no? Sí. Pero yo creo que el periodismo tiene su esencia, su gusto, y eso creo que cada persona lo siente, ¿no? Yo también. Entonces, ese es el gustito, ¿no?, de ser presentador, de ser periodista. ¿Tú crees que la tele, bueno, en el momento que dijeron la radio se va a morir, la radio buscó su manera de sobrevivir, y ahora hay como que tienen diferentes plataformas digitales y demás, ¿la tele va a morir en algún momento? No creo. Yo creo que también va a tener esa migración a algunas opciones, pero no creo que muera. Yo recuerdo, seguramente ustedes también les han hablado, cuando se ha planteado el ingreso a la televisión digital, había la opción de la interacción, que te lo da el celular, pero que también lo puedes hacer en televisión, ¿no? O sea, una vez que tú entras a la televisión digital, los televidentes pueden escribir, claro, y ahí sale lo que ellos comentan, ¿no? Pero muchos canales están optando ya por eso, entonces es parte de la tecnología. ¿Qué más vendrá, no? ¿Qué más vendrá? Y bueno, ya un poquito para finalizar también, Irene, en todo tu camino, estando a cargo de equipos de prensa y todo aquello, ¿te ha tocado pasar malos momentos por la política, o sientes que al final se ha podido respetar, digamos, la libre expresión, el ejercicio mismo del periodismo? Te cuento que sí. Hay algunas autoridades que, a ver, yo siempre he definido a las personas de dos formas. Aquellas personas que tienen carácter, que tienen personalidad, hoy van a
ser Daniela como está, y cuando le toque ser autoridad va a seguir siendo la Daniela de siempre. ¿Por qué? Porque tienes personalidad. Pero vas a encontrar otro tipo de personas de que son muy buenos tipos cuando son tus amigos, son autoridades y se vuelven déspotas, no te contestan el teléfono, ya no eres más su amigo. Nos ha pasado. Porque a esas personas les hace el cargo, no tienen personalidad. Es una persona que no tiene personalidad. Pero la persona que es capaz de, en el lugar donde esté, ser siempre la misma, es una persona que tiene mucha personalidad. Y a veces te tropiezas con ese tipo de autoridad, ¿no? Que creen que porque es autoridad te puede tratar como quiera, y si tú sacas alguna noticia que lo incomoda, te llama, te dice que va a hablar con tu gerente, te amenaza, o sea, pasa siempre, ¿no? Mandan siempre. Cartas. Pero claro, pasa siempre. Pero es parte, ¿no? Es parte del trabajo. Hay que atravesar nomás esto. Es parte del trabajo. Irgen, qué lindo conversar contigo, de verdad, nos ha encantado. Esperemos que una próxima oportunidad también te veamos. Ahora vamos a estar allá en La Paz también. Claro que sí, no, ahí vamos a hacer el próximo esperar. Nos toca visitarte, pero gracias por habernos acompañado, Irgen, por compartir tus experiencias y esperemos que sigamos encontrándote en estos espacios de periodismo. Gracias a ustedes, es una linda experiencia encontrar, eso es lo lindo del periodismo también, ¿no? Sí, que haces tantos amigos que puedes encontrar en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, amigos que tienen la misma pasión que tú y que puedes hablar pues horas y horas, ¿no? De todas estas cosas lindas. Sí, porque te das cuenta, no pasa el tiempo para nosotros, es como que sigue siendo las 8, seguiremos hablando. Y siempre los del Telemañana se quejan, ¿no? Los del Telemañana ya ha pasado media hora, pero a veces vale la pena, como este caso. Sí, muchísimas gracias, Irgen, ha sido de verdad un gusto. Y bueno, hasta la próxima oportunidad. Sí, y ya nosotros nos despedimos igual para este fin de semana porque ya es viernes. El lunes estaremos reencontrándonos con más información, más invitados, más de todo lo que vaya a suceder, en lo que está sucediendo, sobre todo en la política, ¿no? Que no dejan pasar cosas, así que ahí estaremos atentos. Gracias, querido Irgen. Sigue disfrutando de la yacta que te quiere tanto, que te extraña tanto, así que vamos a seguir nosotros charlando.